Volvemos a hablar de la situación económica de la provincia de Buenos Aires porque la información dice que en mayo la recaudación fue de 32.465 millones de pesos y esto significa una caída, ¿sí? En términos reales de 21%. Esto nos lo va a explicar ahora Cristian Girard, es el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, que ya lo saludamos. ¿Qué tal, Cristian? Buen día, ¿cómo va? Buen día, Rocío, Matías, ¿cómo están? ¿Qué tal, Cristian? Bien, muy bien. Bueno, observando un poco los números, de alguna manera era algo esperado, ¿no? Teniendo en cuenta la crisis que está dejando y que trae aparejada la pandemia. ¿Cómo analizan estos números? Sí, mira, hay dos cosas. Vos decías bien recién que es una caída en términos reales. Eso es, comparamos mayo 2020 con mayo 2019, tenemos un 13% más de recaudación, con una inflación interanual de 44%. La diferencia que tenés ahí explica la pérdida en términos reales. Yo quisiera marcar dos cosas más. Sí. Una es que esperábamos 40.000 millones de pesos de recaudación antes de la pandemia, para el mes de mayo, o sea que tenemos contra la expectativa de recaudación unos 7.500 millones de pesos menos en mayo. Y lo otro es que si bien es un mes malo, lógicamente, y abril también fue un mes malo, es un mes mejor que el anterior. O sea que eso está indicando que en la medida en que se retome cierto nivel de actividad, la recaudación vuelve a subir y por lo tanto esperamos que junio esté en un nivel un poquito superior al de mayo. Claro. No quita que no estemos ante una pérdida de recursos producto de la pandemia que afecta a la actividad económica y por lo tanto las ventas y la recaudación de nuestro principal impuesto, que es ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos es el 70% de la recaudación de la provincia y es un impuesto que se paga sobre las transacciones, sobre las ventas. Así que claro. La verdad que en ese sentido la pandemia afecta fuertemente la capacidad de recaudar de la provincia en un contexto donde el gasto está muy exigido y muy demandado, dada la vocación y la voluntad que tiene el gobierno de la provincia de atender la demanda sanitaria para que todos y todas los bonaerenses estén cuidados en este momento tan crítico que estamos atravesando y que se va a venir en las próximas semanas. Y en un contexto también en el cual se han postergado algunos vencimientos durante este tiempo, desde que estamos en el aislamiento preventivo social y obligatorio, y le quería preguntar si hay posibilidad de que haya una medida similar, que se vuelvan a extender algunos vencimientos impositivos como el inmobiliario o el automotor. Sí, mira, voy a llamar hoy la resolución probablemente y vamos a extender 60 días más la fecha de pago en término. Esto es para que aquellos que no pudieron generar ingresos durante este tiempo de aislamiento tengan 60 días más para pagar con descuentos, para pagar con los beneficios de pagar en término. La verdad es que esto, insisto, ¿no? Siempre que comunicamos lo mismo, es muy importante que aquellos que pueden pagar paguen, por lo que hablábamos recién, ¿no? Si la provincia no tiene esos recursos es muy difícil después enfrentar el gasto que va creciendo en línea con la demanda sanitaria, ¿no? Pero también entendemos que la situación es muy crítica, que hay gente que no tiene capacidad de generar ingresos o que tuvo menos ingresos que los que suele tener habitualmente y en ese sentido, para acompañarlos y ayudar al esfuerzo que están realizando, vamos a dar 60 días más para poder pagar en término y no perder los beneficios del pago en término. Bueno, Cristian, esto que estás anunciando es importante, seguramente para muchos que están escuchando, en este contexto, ¿no? Para pagar sin intereses, digamos, en este caso, por haberse retrasado en un contexto tan particular. Pensaba en esto, ¿no? En la recaudación de ingresos brutos, claro, tantos monotributistas quizá que tampoco están trabajando, bueno, la caída de las ventas, lógica, por este contexto. ¿Esperan, digo, o tienen algún plan para la salida de la pandemia quizás, en donde se pueda reactivar también esta situación de pago, porque no sé cómo se saldrá económicamente también en ese sentido, ¿no? Sí, dos cosas. No es solo pagar sin intereses, sino también con descuentos. Con descuentos. Recuerden que hay un descuento por pagar en términos del 20%. Así que es un descuento importante que no lo pierden, aun cuando paguen
pasada la fecha eso es importante. Bien. Y lo otro, sí, como les comentaba, mayo fue un mes que es malo, perdimos 7.500 millones de pesos de recaudación respecto a lo que esperábamos, pero fue menos malo que abril, porque hubo más ventas, y en la medida en que la economía empiece a retomar actividad y que vayamos yendo a cierta normalidad, ingresos brutos va a ir subiendo. La ventaja de ingresos brutos respecto del inmobiliario o el automotor es que depende de las ventas. Si no hay ventas, no se paga el impuesto. Entonces, claro, en ese sentido no carga tanto a los contribuyentes como si los patrimoniales, que hay que pagarlos sí o sí. Cristian, hay que tener en cuenta también que una buena parte de la provincia de Buenos Aires puede tener mayores actividades, ¿no? Con la apertura de comercios, bueno, los municipios que son cerca de 60, aquellos que pueden superar la fase, llegar a fase 5, y entonces ahí ese movimiento puede generar mayores ingresos. ¿Tienen expectativa con una recuperación teniendo en cuenta esto? Sí, te digo, lo vimos en mayo, que ya estuvo mejor que abril, y la decisión del gobernador es muy clara, ¿no? Vamos a preservar la salud y la vida, que es nuestro principal objetivo, y una vez que esté garantizado eso, en aquellas zonas donde no haya circulación viral, donde no haya casos nuevos, donde esté controlada la situación sanitaria, habilitar el movimiento de la circulación de personas, pero siempre asociado a la producción, no a la recreación, claro, al ejercicio de libertades individuales, al running, digamos, ya que estamos en un contexto tan particular, sino, bueno, listo, permitimos abrir actividades económicas, fábricas, que se desplacen los y las trabajadoras que tienen que ver con esos procesos productivos, y más adelante vendrá el momento de retomar la normalidad en lo que hace a la recreación, a las reuniones familiares, ¿no? Lamentablemente no es que no nos guste, sino que creemos que tenemos que ir de a pasos, que lo más importante es la vida de todos y de todas, después la producción para que los ingresos no caigan, y por último vendrán el consumo y recreativo y las reuniones de amigos y familiares. Lo tenemos claro, es así como se está manejando el gobernador, me parece que está funcionando, dando sus buenos resultados. Cristian, te consulto, ¿cómo estaba la recaudación cuando ustedes agarraron la gestión? Porque lo que tengo entendido es que ya venía cayendo, ¿no?, la recaudación en los últimos años del gobierno anterior. Sí, viene cayendo ininterrumpidamente desde el mes de abril, marzo-abril de 2018, cuando la gestión anterior, Vidal, firma el pacto fiscal. Eso implica un compromiso de ir reduciendo las alícuotas de ingresos brutos, que es el impuesto más importante que recauda la provincia, y eso se combina con una crisis externa, una crisis por falta de acceso a los mercados y por lo tanto de dólares, que se traduce en una suba del dólar de 20 a 60 finalmente, y eso, la inflación descontrolada que llegó al récord desde el año 91, se combina en una caída de la recaudación en términos reales ininterrumpida desde abril de 2018 hasta que asumimos nosotros, y con la nueva ley impositiva logramos en principio una leve reversión de esa tendencia, pero ahí nos agarra la pandemia y nuevamente estamos en un sendero preocupante de pérdida de recursos. Pero bueno, esperemos que pasada la pandemia volvamos a retomar el camino que habíamos logrado trazar con la nueva ley impositiva. Bueno, ojalá que sea pronto, Cristian. Para repasar entonces y para recordar a la gente, se extiende entonces el vencimiento por 60 días, a ver si corregime si lo digo mal, del impuesto inmobiliario y del impuesto automotor. Exacto, y de los planes de pago. Y de los planes de pago. De todos los planes de pago, de pymes y de no pymes, tienen 60 días, una ventana de 60 días para pagar en término, para evitar que se caigan los planes. Perfecto. Cristian, muchísimas gracias, Por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima.